Muy bien, ya estamos entonces en línea, estamos todos listos y estamos grabando. Entonces estamos revisando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y el día de hoy vamos a empezar a platicar en particular, si nos da tiempo de dos, si no, vemos uno y después mañana el otro, pero dos juicios de los que están contemplados dentro de este código, que son el juicio ordinario civil oral y el juicio familiar oral. Son dos de los principales procedimientos que están contemplados dentro del código. Y para no estar revisando, viendo el código artículo por artículo, eso tendremos oportunidad de hacerlo. Si nos da tiempo, lo revisamos o vemos primero toda la parte del desarrollo del procedimiento, porque pues se conjuntan varios artículos, no está todo en un solo dispositivo o en un solo capítulo. Aquí en la pantalla ya tenemos el esquema del juicio ordinario civil oral que contempla este código y pues vamos explicándolo, vamos a revisarlo parte por parte. Y si quieren, posteriormente, pues leemos o hacemos un análisis del articulado específico. Esta parte es la parte general. Finalmente, lo hacemos de esta manera, toda vez que, pues, para efectos de conocimiento procesal, de la parte procesal que nos toca revisar, tanto en la maestría de Derecho Procesal como en el diplomado del Código, pues creo que es importante de manera general conocerlo, así como lo hemos esquematizado, y pues ya posteriormente nos metemos a revisar artículo por artículo el contenido de esta parte del proceso. Y entonces vamos a empezar que está contemplado este juicio ordinario civil oral en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entre los artículos 456 a 469 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Artículo 456 a 469, pero tiene la particularidad de que hay algunas disposiciones que se encuentran contempladas en la parte de disposiciones generales de este código. Entonces, bueno, pues en el artículo 456 se señala que todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada una tramitación especial en este código se van a ventilar a través del juicio ordinario civil oral. Es decir, todo lo que no esté expresamente contemplado con un capítulo específico dentro del código se va a llevar con este procedimiento, con este juicio ordinario civil oral. Eso señala el artículo 456 y este procedimiento, este proceso está regulado dentro de estos artículos que mencionábamos, 456 a 469, y las disposiciones generales correspondientes a la etapa postulatoria del Código Nacional. Este juicio ordinario civil, pues se inicia con una demanda. Ahí lo vemos en el diagrama, en amarillo, el primer cuadro con que se inicia cualquier proceso en materia civil, pues se inicia con la demanda. A esta demanda deberán adjuntarse y ofrecerse las pruebas correspondientes conforme al artículo 235. El artículo 235 nos dice cómo se presenta la demanda y, bueno, nos dice que a la demanda deberán adjuntarse todos los documentos y ofrecerse las pruebas correspondientes. Esta es una particularidad que, a diferencia de los procesos ordinarios civiles, que estaba muy definido en las normas adjetivas procesales de cada estado, pues la generalidad es que se presentaba la demanda, se hacía el emplazamiento, se contestaba la demanda, y en su caso se hacía reconvención, se ponían excepciones y defensas, y una vez que estaba agotada esta etapa, quedaba fija la litis
para pasar a la etapa de ofrecimiento de pruebas. En los juicios orales, la particularidad es que junto con la demanda se debe presentar y ofrecer las pruebas. En materia civil se tienen que exhibir todos los documentos que se tengan y que estén relacionados con la litis, pero no es necesariamente con un ofrecimiento de pruebas. Una cosa es que se exhiban o se tengan que exhibir las documentales y otra que éstas puedan ofrecerse o no en la etapa de ofrecimiento de pruebas. En materia de juicios orales y en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para el juicio ordinario civil, determina específicamente que para esta etapa primera, que se llama etapa postulatoria, pues se tendrá que presentar la demanda con las pruebas respectivas, conforme al artículo 235. En caso de que la demanda fuera oscura o irregular, el actor tiene un término de 3 días hábiles para aclarar o subsanar la demanda. 3 días hábiles, es decir, se tendrá que analizar el escrito de demanda por parte del juzgador y emitirá el acuerdo, que puede ser un acuerdo de prevención. Esta prevención, para que se subsanen las irregularidades que pudiera tener este escrito de demanda, si es oscura e irregular, en términos del artículo 236, se dará 3 días hábiles para poder subsanar o para poder aclarar esta demanda. Una vez que haya sido subsanada la omisión, o en caso de que la demanda sí estuviera ajustada a derecho, el acuerdo que se emitirá será el acuerdo admisorio. Si no hay acuerdo de prevención, pues directamente se emite el acuerdo de admisión de la demanda y esta, conforme a los artículos 236 y 239, ordenará en este mismo acuerdo el emplazamiento al demandado. Este emplazamiento tiene que hacerse de manera personal. Las notificaciones que se tienen que realizar están contenidas dentro de los artículos 210 y la notificación personal está en la fracción primera de este artículo 210. Ahí viene la descripción de los tipos de notificaciones y en este caso la notificación personal está contenida en el artículo 210, fracción primera, y tendrá un término una vez que se haga esta notificación de que se haga este emplazamiento, la parte demandada, se tendrá un término de 15 días hábiles para contestar la demanda. 15 días hábiles para contestar la demanda. Esto está contenido en el artículo 239 y 241 del Código. Y en esta contestación de demanda, también se tendrán que ofrecer las pruebas. Obviamente, pues estamos ante una igualdad de partes. Si se tuvo que ofrecer pruebas en la demanda, pues también en la contestación de demanda, la parte demandada tendrá la oportunidad o tendrá la obligación o será potestad de la parte demandada el ofrecer las pruebas al momento de contestar. En el caso de que existiera reconvención que pudiera entablar la parte demandada, pues en este caso el reconvenido tendrá los mismos 15 días, es decir, se hace la reconvención y la parte reconvenida, que en este caso será la parte actora, tendrá también 15 días para contestar la reconvención. Esta parte de la reconvención y la contestación de la reconvención se encuentra en el artículo 242 del Código. Dentro de los requisitos que están contemplados para la presentación de la demanda, está que tiene que señalarse un domicilio para oír y recibir notificaciones, pero finalmente como está avanzándose con este Código Nacional hacia la utilización de medios electrónicos y tecnologías de la información y comunicación, pues ya es posible el señalar correos electrónicos para poder oír y recibir notificaciones. Entonces, el emplazamiento a la reconvención se hará vía correo electrónico, toda vez que es un requisito señalarlo en el escrito de demanda por la parte actora. Y
como tiene que realizarse una notificación personal de la reconvención, pues esta reconvención se notificará por vía correo electrónico. Y una vez que ya está emplazado la parte actora a la demandada y en todo su caso envía la reconvención por la parte demandada, tanto el actor dentro del juicio principal como el actor reconvencionista tendrán un plazo de 3 días hábiles para desahogar la vista con las excepciones y defensas de su contraparte. Es decir, una vez que que se presenta la demanda, que se contesta la reconvención y que se contesta la demanda, se tiene que dar vista a la parte contraria con esa contestación de demanda o con esa contestación de la reconvención a la parte que la está accionando, para que su contraparte desahogue esa vista con 3 días y esa vista pues con las excepciones, para dar contestación a las excepciones y defensas que se hayan opuesto en las contestaciones correspondientes. Esto está contenido en el artículo 241 en su fracción octava. Posteriormente, tenemos que se señalará una audiencia que es la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar se señalará dentro de los 15 días hábiles siguientes a que esté contestadas las demandas y reconvenciones y desahogadas las vistas del demandado y del demandado reconvencional. Esta audiencia preliminar está contemplada en el artículo 251 del propio código y la audiencia está también regulada al estar dentro de un procedimiento ordinario civil oral en el artículo 457. Y en este artículo nos va a mencionar cuáles van a ser las etapas de depuración del procedimiento, es decir, qué va a realizarse, qué actividades se van a realizar en esta audiencia preliminar. Bueno, pues en primer lugar, la depuración del procedimiento. ¿Qué es eso de la depuración del procedimiento? Ya quedó fija la litis y por eso se señala la audiencia preliminar. ¿Qué significa que queda fija la litis? Que ya conoce el juzgador cuáles son las pretensiones de la parte actora, cuáles son las excepciones y defensas a esas pretensiones que ha contestado la parte demandada, si hay reconvención, cuáles son las acciones reconvencionales que se están ejerciendo y cuál es la contestación a esa reconvención que se hace por parte de la demandada reconvencionista. En ese momento, bueno, pues se hace, ya queda fija la litis y en la audiencia se hace la depuración del procedimiento, es decir, se hace la pormenorización de cuáles son las excepciones, cuáles son las defensas, cuáles son las litis, cuáles son las pretensiones de cada una de las partes. También se lleva a cabo la etapa o la parte de conciliación. Hay una etapa o dentro de esta audiencia hay una etapa de conciliación en donde se invita a las partes a que resuelvan la controversia a partir de medios convencionales, es decir, a partir de un convenio al que pudieran llegar. Y se les invita a que se acojan a la mediación a través de los centros alternativos de justicia del Poder Judicial de la entidad en la que se encuentren, en donde se encuentren desarrollando o sustanciando el procedimiento. Recordemos, este es un código nacional, aplica en todo el país y entonces tendrá que acudirse, tendrá que establecerse dentro de los poderes judiciales estos centros alternativos. Cada entidad tendrá este centro alternativo de justicia y se les invitará a las partes a que acudan a estos centros alternativos de justicia que dependerá o que dependen. Ya en la Ciudad de México ya existe, en el Estado de México también ya existe, para que acudan
a poder llegar, es un procedimiento muy pequeñito que para agotar la etapa de conciliación, si así lo requieren las partes, se lleva a cabo para que se pueda resolver a partir de una conciliación el proceso. Una vez que se realiza también esta etapa, se hace la depuración del debate, es decir, quedan planteados los puntos específicos sobre los que se va a debatir. En esta parte de la depuración del procedimiento y la depuración del debate es lo que conocemos o lo que se lleva o lo que se tiene como acuerdos probatorios. Así como en materia penal hay estos acuerdos probatorios, también en materia civil hay acuerdos probatorios y hay esta parte de la depuración, el juez de oficio, obviamente en presencia de las partes en esta audiencia, va determinando cuáles son los puntos coincidentes que existen en la demanda, en la contestación. Por tradición sabemos que pues nos ha enseñado de toda la vida que los hechos de la demanda se van contestando, es cierto, no es cierto. Cuando se contesta es cierto, bueno, pues ahí se entiende que no hay controversia, si se está aceptando el hecho y no se está haciendo ninguna precisión y no se está haciendo ninguna aclaración, pues se tendrá entendido que no hay ninguna controversia respecto de ese hecho. Entonces, en eso consiste la depuración del procedimiento y la depuración del debate, en que se va a reducir a lo mínimo el debate para, obviamente, abreviar el proceso. No tiene ningún caso estar debatiendo las partes en un punto en el que ya están de acuerdo desde el momento que se contestó la demanda. En eso consiste. La calificación también es parte de esta etapa del proceso, la calificación sobre la admisibilidad o desechamiento de las pruebas. Las pruebas fueron ofrecidas en la demanda, en la contestación de demanda, en la reconvención, en la contestación de la reconvención, y es en esta audiencia preliminar en donde se van a admitir o se van a desechar las pruebas. Y finalmente, se realizará la citación para la audiencia de juicio. Entonces tenemos que existen dos audiencias dentro de este procedimiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La primera que es una audiencia preliminar y la segunda que es la audiencia de juicio. Quienes ya hemos tenido oportunidad de litigar algún asunto en materia de juicios orales civiles en la Ciudad de México, o en el Estado de México, pues son procedimientos muy similares, muy parecidos. Finalmente son juicios orales y bueno, pues esta parte de juicios orales llevan esas mismas audiencias, llevan esas mismas etapas. Quizás la novedad en este procedimiento sea la incorporación de la intervención de los centros alternativos de justicia del Poder Judicial del Estado en el que se encuentre desahogando el proceso para poder desahogar esa etapa de conciliación. En la actualidad, o antes de la vigencia de este código, eh, la experiencia que tenemos, Ciudad de México, Estado de México, pues se hace sí la invitación a llegar a un acuerdo. Inclusive en la audiencia el juez interviene y no propone, porque finalmente es conductor del proceso, no es parte y no debe tener ningún interés, debe ser imparcial, pero sí hace la invitación y hace la pregunta expresa hacia las partes de que si es posible llegar a un acuerdo, si es posible llegar a un convenio para resolver el conflicto, para no continuar el proceso y que se pueda agotar en un convenio que, al igual que los procesos que conocemos, ponen fin al juicio. Ese convenio se eleva a naturaleza de sentencia y pone fin al juicio. Y entonces, bueno, pues ya tenemos, andamos en este cuadrito gris, en que se hace la desahogo de la audiencia preliminar y se cita finalmente a la audiencia de juicio. ¿Qué sucede posteriormente en la audiencia de juicio? Bueno, pues la audiencia de juicio se tiene que celebrar dentro de los 40 días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia preliminar. 40 días hábiles siguientes. No son pocos, 40 días hábiles, estamos hablando de casi 2 meses y medio. Y
Si nos vamos a los días hábiles, como están corriendo el día de hoy, que todos los días están declarando inhábiles por el paro que existe, pues entonces vamos a tener conflictos porque no se va a llevar a cabo tan rápidamente como quisiéramos. Pero finalmente está sujeto a que hay un límite ya de temporalidad para la celebración de esa audiencia de juicio, 40 días hábiles. Veremos cómo se va dando la carga de trabajo de los juicios y cómo se va respetando el cumplimiento de esta disposición, porque sabemos que en la actualidad, ¿qué hacen los juzgados? ¿Qué hacen los poderes judiciales en la Ciudad de México y en todos los estados? Pues emiten un acuerdo dentro del proceso donde se señala que por cargas de trabajo del propio juzgado es imposible señalar una audiencia dentro del término correspondiente y la señalan cuando quieren. Y ya con ese acuerdo salvan o justifican la violación que se da del dispositivo expreso que señala la temporalidad para promover y presentar para celebrar una audiencia. Pero bueno, dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que esta audiencia de juicio se debe celebrar dentro de los 40 días hábiles siguientes a la audiencia preliminar. Esto está regulado en el artículo 277. Y la audiencia está regulada en el artículo 466 a 468. Esta audiencia está conformada por 5 etapas principales. En primer lugar, es la formulación de alegatos de apertura para formular la teoría del caso. Aquí tenemos la aplicación ya de la figura de teoría del caso. Esta teoría del caso nos la habían querido enseñar para cuando se implementó el Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces se nos decía que la teoría del caso pues es en base a los hechos que se están denunciando, a los hechos sobre los que se formuló imputación en materia penal, es la postura que cada una de las partes va a sostener en juicio. Bueno, pues aquí en el Código Nacional de Procedimientos Civiles aparece ya ahí, aquí sí aparece la figura esta de la teoría del caso. Entonces, ¿qué es la teoría del caso? Hablaremos en particular y específicamente en una clase específica respecto de la teoría del caso, porque esta teoría del caso, si bien está incorporándose ahora ya formalmente en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el Código Penal se enseñaba o se enseña todavía esta parte de la teoría del caso, pero sin que estuviera incorporada en el Código Nacional de Procedimientos Penales esta figura. Veremos, porque los juicios orales están adoptados en México a partir del derecho anglosajón y están puestos en marcha en algunos países latinoamericanos antes que en México, Chile, Argentina, eh, Perú recientemente, Ecuador también recientemente, pero tienen sí toda una teoría desarrollada respecto de esta teoría del caso. Entonces veremos en una clase específica lo que es la teoría del caso. Pero bueno, finalmente es la postura que va a sostener cada una de las partes en el juicio. Entonces, en la primera etapa de esta audiencia oral, la audiencia de juicio oral, será la formulación de alegatos de apertura. En este alegato de apertura se formulará la teoría del caso, que es lo que va a defender cada una de las partes en juicio. En segundo lugar, la segunda etapa de esta audiencia de juicio será el desahogo de pruebas. El desahogo de pruebas ya se admitieron en la parte final de la audiencia preliminar y entonces la segunda etapa de esta audiencia de juicio oral será esa etapa de desahogo de pruebas, en donde se van a declarar desiertas aquellas pruebas que no estén debidamente preparadas por causas imputables al oferente. Veremos ya cuando revisemos pormenorizadamente el articulado del código en razón de este procedimiento, que es carga de la parte oferente el preparar su prueba, el tener debidamente preparada la prueba para que se pueda desahogar.
¿Cómo? Bueno, pues veremos en el capítulo de pruebas correspondiente del código cuáles son las pruebas y cómo se preparan, pero finalmente, pues es en esta segunda etapa de la audiencia de juicio oral, del juicio ordinario civil oral, donde se llevará a cabo este desahogo de pruebas y tendrán que estar debidamente preparadas. Si no están debidamente preparadas por causas imputables al oferente de la prueba, se declararán desiertas. La tercera etapa de esta audiencia de juicio oral será la etapa de formulación de alegatos y de cierre. Una vez que se ha hecho el desahogo de las pruebas, se hará la formulación de alegatos y el cierre de la audiencia. Como cuarta etapa de esta audiencia de juicio oral, se hará la declaración del juzgador de que está visto el expediente. Se va a hacer la declaración de visto el expediente. Veremos específicamente qué significa esto de visto el expediente. En general, bueno, pues para efectos de esta esquematización que estamos realizando el día de hoy, pues es la declaración de que pues están desahogadas las pruebas, de que ya se tiene la postura no nada más expuesta de la teoría del caso de cada una de las partes, sino cómo acreditaron o pretendieron acreditar cada una de las partes con el desahogo de las pruebas que ofrecieron, sus pretensiones y sus acciones. Entonces, y también la manifestación de los alegatos respecto de estas pruebas que fueron desahogadas, que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas, para que se pueda emitir una determinación por parte del juzgador. Entonces, hace esa declaración de visto el expediente. ¿Quién vio el expediente? Pues las partes. Él, propiamente como juzgador, es quien tiene por visto el expediente. Esto corresponde a un cierre de instrucción. Esta declaración de vista del expediente es el equivalente al cierre de instrucción. Y con esto se tiene que ya no hay pruebas pendientes de desahogar, que todas las pruebas admitidas fueron desahogadas, las que no estuvieron preparadas fueron desechadas y que el expediente se encuentra listo para emitir la sentencia. Sentencia que es la quinta etapa de esta audiencia de juicio oral. La sentencia se emite en la misma sentencia. Se dicta la sentencia de juicio. Y en esta sentencia se puede dictar un receso para que el juzgador pueda emitir la sentencia correspondiente. En esta audiencia no se lee completa la audiencia, solamente los resolutivos repito, puede darse un receso por el juzgador para preparar estos resolutivos. Se hace una explicación de la sentencia, específicamente dentro determinando cuál es el resolutivo, esta explicación se hará más pormenorizadamente cuando se trate de asuntos complejos, es decir, se determina, se emiten, se leen los resolutivos. ¿Qué son los resolutivos? Pues lo que está resolviendo el juez, la decisión final de quién tuvo razón, quién acreditó las pretensiones que ejercitó en la acción que correspondió y cuál es el veredicto final respecto de si se acreditaron o no las pretensiones de una parte o de la otra, las excepciones y defensas fueron procedentes de una parte y de otra, y finalmente el resultado de la controversia. En casos complejos, esta sentencia puede darse lectura en una continuación de audiencia. El código está determinando que en casos complejos se puede, aunque es la quinta etapa de la audiencia, puede determinarse que continuará la audiencia, se hará un receso de 10 días, de hasta 10 días, para que pueda emitirse la sentencia tratándose de asuntos complejos. Esto está contenido en el artículo 468. Y también, si hubiera algún punto que no quedase claro para alguna de las partes, pues tendrán la potestad, tendrán la facultad, tendrán la oportunidad de solicitar una aclaración de audiencia dentro de los 3 días hábiles siguientes a que se emita la misma, a que se expliquen y se pormenoricen estos puntos específicos de la demanda.
Entonces, esta es el juicio ordinario civil que está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este juicio? Cuando no haya otro procedimiento específico dentro del código. Todas las controversias que no tengan una tramitación especial dentro del código se llevarán a partir de este juicio ordinario civil oral. Parece sencillo, quizás es un procedimiento nuevo para muchos. Para otros estados que ya tienen algún sistema de juicios orales en materia civil, mercantil, familiar, pues no lo será tanto, pero finalmente sí tiene algunas novedades. Eso en cuanto a la primera instancia. Y dentro de este proceso, bueno, pues también tenemos cuáles son los recursos que se pueden interponer. Ahí tenemos también otra diferencia con los que existen actualmente en el Estado de México, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, por ejemplo, en materia de juicios orales no hay recurso de apelación. Y aquí, dentro del Código Nacional, sí se están contemplando 3 recursos. Existe la apelación, existe la queja y existe un recurso que se llama reposición en segunda instancia. Estos recursos están contenidos en el artículo 905 del propio Código. La apelación está regulada en el artículo 468 para este juicio ordinario civil. Como vemos, hay un revoltijo aquí de artículos que están relacionados con el procedimiento. Son primero las disposiciones generales, después ya específicamente la regulación del juicio y la parte de los recursos. El recurso de apelación está en el artículo 468 y en el artículo 910, fracción primera, y artículo 915 del Código. ¿En contra de qué procede este recurso de apelación? ¿Cuándo procede el recurso de apelación? Pues procede en contra de la sentencia. En contra de la sentencia de primera instancia procede el recurso de apelación. Y este recurso de apelación va a ser para ambos efectos. Este recurso se va a presentar por escrito. Y se va a tener un término para promoverlo, para promover la apelación de 9 días hábiles. Esto está contenido en los artículos 910, fracción primera, y 915 del Código. Entonces, procede el recurso a apelación, regulado en los artículos 468, 910, fracción primera y 915, y el recurso de apelación va a proceder en ambos efectos en contra de la sentencia de primera instancia. El término para promover este recurso de apelación van a ser 9 días hábiles, y la resolución que se emita a este recurso de apelación se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 921. En una audiencia también de naturaleza oral, se va a emitir la resolución del recurso. En esa audiencia oral se pueden formular alegatos por las partes y hay oportunidad de que se desahoguen pruebas. Ojo, regularmente en los recursos no se permite desahogar pruebas. Bueno, pues aquí en este recurso de apelación tiene una parte que permite el desahogo de pruebas. ¿Cuándo van a proceder? Bueno, obviamente no serán las mismas pruebas, serán otras pruebas, o veremos qué pruebas pueden admitirse dentro de la apelación, pero bueno, esto está contenido en el artículo 921. Y la sentencia de segunda instancia se emitirá en los plazos marcados en el artículo 926. En estas pruebas que se pueden como presentar son pruebas supervenientes. Veremos qué es lo que contempla el código respecto de estas pruebas supervenientes, pero estas están reguladas en el artículo 922. La sentencia de segunda instancia se emitirá en términos del artículo 926. Entonces, ese es el esquema general de este juicio ordinario civil oral del Código Nacional
de Procedimientos Civiles y Familiares. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, yo sé que todas. Veremos ya en la regulación específica el contenido del articulado para poder ir aclarando lo que en duda tengamos respecto de la aplicación de este proceso, de este juicio ordinario civil oral que tenemos en el código. Y a manera, decíamos, de conocimiento general de los procesos que tiene este código, hablábamos de este juicio oral civil familiar y también del juicio oral civil y del juicio ordinario oral civil, que es el que ya revisamos, y también del juicio oral familiar. Aquí tenemos ya en pantalla el esquema de este juicio oral familiar. Explicaremos el esquema primero y yo creo que hasta la clase de mañana ya entraremos a los articulados de ambos. Este juicio oral familiar está regulado en los artículos 663 a 683, obviamente de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y en términos del artículo 663 se señala que es la vía para tramitar toda controversia familiar, excepto aquellas que tengan una vía especial. ¿Qué acciones, qué controversias familiares tienen una vía especial dentro del Código Nacional? Pues está en la adopción, está el nombramiento de tutores y curadores, está una figura que se llama divorcio bilateral. Otro procedimiento que existe en materia familiar dentro del Código es la restitución nacional de niñas, niños y adolescentes. Hay otro procedimiento que se llama declaración ordinaria y especial por desaparición de ausencia. Hay un procedimiento también especial para consignación de alimentos y un procedimiento especial para juicios sucesorios. Entonces, en términos del artículo 663, a través de este juicio oral familiar se llevarán a cabo todas las controversias, excepto las que tengan una tramitación especial. Tramitación especial tendrán adopción, nombramiento de tutores y curadores, divorcio bilateral, restitución nacional de niños, niñas y adolescentes, declaración ordinaria y especial por desaparición de ausencia, consignación de alimentos y juicios sucesorios. Todo lo que no sea en estas vías especiales que tiene el código, pues se tramitarán en esta vía familiar oral. Y bueno, pues aquí en el esquema, en la pantalla, el cuadrito amarillo, pues nos habla de la demanda, del escrito o del inicio de este proceso de juicio oral familiar, y va a iniciar el juicio oral familiar con una demanda, o la alternativa, como en materia familiar existe, que pueda ser mediante comparecencia. En esta demanda o en esta comparecencia se tienen que adjuntar y ofrecer las pruebas correspondientes, las pruebas respectivas. Y también en esta demanda, por escrito o por comparecencia, se podrá solicitar la aplicación de medidas provisionales. ¿Cuáles son las medidas provisionales? Pues las veremos. Esta demanda en materia oral familiar está contenida en el artículo 664 del Código. Igualmente, una vez que se presenta la demanda, si esta demanda fuera oscura o irregular, el actor tendrá un término, se emitirá un acuerdo y el primer acuerdo será un acuerdo de prevención y en ese acuerdo se determinará que el actor tiene un término de 3 días hábiles para aclarar o para subsanar la demanda. Esto está contenido en el artículo 664. 3 días hábiles para subsanar la demanda en caso de ser oscura e irregular. Una vez subsanada la omisión, o si no hay prevención, en el caso de que la demanda estuviera ajustada a derecho desde la primera presentación, en términos del artículo 664, se va a emitir el acuerdo de admisión. Y en este acuerdo de admisión se va a ordenar el emplazamiento al demandado de manera personal
en términos del artículo 210, fracción primera. Este emplazamiento tendrá el efecto de que una vez realizado, la parte demandada tendrá un plazo de 9 días para contestar la demanda. Esto está regulado en el artículo 665. Y en la contestación de demanda se ofrecerán también las pruebas que correspondan a la parte demandada. De la misma manera que en el juicio oral civil, si existe reconvención por parte del demandado, pues también tendrá el actor que será demandado reconvenido 9 días hábiles para contestar la reconvención. Esto está contenido en el artículo 670 del Código. Y de la misma manera, tanto el actor principal como el actor reconvencional, respecto de las contestaciones de demanda o de contestaciones de reconvención, tendrán 3 días para desahogar la vista que se les dé con la contestación correspondiente, en donde desahogarán vista a las excepciones y defensas que ofrezca su contraparte, conforme al artículo 670 también del Código. Con esta vista que se dé a la contraparte de la contestación de demanda o contestación de la reconvención, queda la litis fija. En este momento queda fija la litis con el desahogo de estas vistas. Y entonces se procederá a señalar la fecha para el desahogo de una audiencia preliminar. En este proceso oral familiar también existe una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar está, el señalamiento de la audiencia está regulada en el artículo 670 y el artículo 671 nos dice que esta audiencia preliminar tendrá 2 fases. La primera, que habla de una junta anticipada con el secretario. Primera fase de esta audiencia preliminar, junta anticipada con el secretario, en la cual se va a realizar el cruce de información y se intercambiarán pruebas entre las partes. Ojo, junta anticipada con el secretario. Se intercambiarán pruebas. Esto es algo similar a lo que sucede en materia penal, que se conoce como descubrimiento probatorio. Intercambio de pruebas, dice aquí en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si bien están ofrecidas y exhibidas las documentales en los escritos de demanda y de contestación, bueno, pues en esta parte de la fase de junta anticipada con el secretario se hará el intercambio de pruebas entre las partes. Y esta junta anticipada con el secretario tendrá el objeto de que se puedan formular propuestas de convenio. Propuestas que hagan las propias partes de cómo quisieran que se resolviera la controversia a partir o a través de un convenio. Se establecerán acuerdos probatorios, acuerdos sobre hechos no controvertidos, cuando haya, como en las demás etapas, en esta audiencia preliminar, donde no hay litis, pues se tendrá como hechos no controvertidos o como hechos probados, cuando hay coincidencia de las pruebas, ahora acuerdos probatorios. Y entonces hay estos 2 tipos de acuerdos en esta audiencia preliminar: acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. La segunda fase de esta audiencia preliminar es ya propiamente la audiencia preliminar, es decir, la audiencia preliminar, la primera parte de la audiencia preliminar no es audiencia, es una junta con el secretario. ¿Por qué no es audiencia? Porque como parte del desahogo de los juicios orales es que las etapas deben llevarse siempre ante la presencia del juez. En la audiencia preliminar, como en todas las audiencias de corte oral, estas audiencias preliminares tienen el objeto de, una vez fija la litis, hacer la depuración del proceso, revisar cuáles son los puntos controvertidos, invitar a las partes a la conciliación, pero esto se hace aquí, en este proceso oral familiar, ante el secretario en una junta. No es audiencia, porque si fuera audiencia tendría que estar presente el juez. Lo marca como la primera parte de la audiencia preliminar, una junta previa que se tiene con el secretario
para hacer el intercambio de medios probatorios, para hacer propuestas de convenio. Aquí ya no es te voy a invitar a conciliar y te voy a mandar al centro de mediación. Ante el secretario se tendrán que emitir propuestas de acuerdo, propuestas de convenio para llegar a acuerdo. Ya será obligación de las partes. Finalmente, aunque sea obligación, podrá negarse una parte a convenir y proponer cosas imposibles, o proponer que se le cumpla la pretensión que está requiriendo, y bueno, pues obviamente eso hará imposible una conciliación, pero bueno, esa es la naturaleza de esta junta anticipada con el secretario. La segunda parte, decíamos, propiamente ya es el desahogo de la audiencia preliminar, ya con la presencia del juez, y ya con la presencia del juez, con ese ejercicio previo que se hizo entre las partes con el secretario, entonces sí, ya ante el juez se hará la depuración procesal, ya con los acuerdos previamente revisados con el secretario. Esto se supone pues, que es para agilizar un poco estas audiencias, pero bueno, se hará la depuración procesal, se hará la revisión y aprobación del convenio que hayan celebrado las partes con el secretario de acuerdos, con estos puntos de propuesta que hagan cada uno de ellos. También, si no se hubiera llegado a acuerdo, el juez promoverá la conciliación, hará la aprobación de los acuerdos sobre hechos no controvertidos y respecto de los acuerdos probatorios, hará la revisión de las medidas provisionales que se hayan determinado en el acuerdo admisorio, se hará esa revisión y se determinará respecto ya de esas medidas provisionales, se hará la admisión de pruebas y la citación para la audiencia del juicio. Esta audiencia de juicio se va a realizar dentro de los 40 días hábiles siguientes a la audiencia preliminar. Esta audiencia de juicio está regulada en los artículos 676, 678 a 682. Y también esta audiencia de juicio oral en materia familiar está contemplada por 5 etapas. La primera etapa es la formulación de alegatos de apertura. Y aquí, en esta parte del juicio oral familiar, dada la naturaleza de las pretensiones que se reclaman, pues existe una disposición que no sé si sea del todo acertada o correcta, dada la naturaleza, decía, de los propios asuntos que se ventilan en estos juicios. ¿Por qué? Porque está limitado el uso de la voz en el alegato de apertura a máximo 10 minutos para formular la teoría del caso. ¿Por qué considero que, o bueno, no considero, ni siquiera es mi opinión, pero bueno, esta regulación específica del tiempo que se puede utilizar por cada una de las partes para formular, para hacer uso de la voz en su alegato de apertura, para formular su teoría del caso, estar limitada a 10 minutos, pues al momento de hacer la verbalización, al momento de ejercer la oralidad, pues pareciera que 10 minutos es mucho. Sin embargo, por la experiencia que tenemos en el desahogo de juicios, sobre todo en materia penal, pues sabemos que 10 minutos no es nada para audiencias que se llevan 4, 5 horas, 6 horas y que el uso de la voz de cada una de las partes puede ser hasta de 2, 3 horas. Bueno, pues 10 minutos para la exposición de la teoría del caso de cada una de las partes, pues pareciera ser limitante. ¿Por qué creo que está, y eso sí es una consideración muy personal, por qué creo que está limitada, a diferencia de la audiencia de juicio oral en materia civil de juicio ordinario, esta audiencia de juicio oral en materia de juicio oral familiar está limitada a 10 minutos, decía, por la naturaleza de los asuntos que se ventilan? Y para entenderlo más claramente, porque se presta mucho al chisme. Estamos en cuestiones familiares y regularmente todas estas cuestiones familiares están añadidas, están adicionadas, están aderezadas con un cúmulo de circunstancias alrededor de la propia litis. Que si me hizo, que si me dijo, que si se tornó, que si hay violencia familiar, que si no, que si hay afectación psicológica, que si me sacó la lengua, que si, etcétera. En mucho sí será materia de fondo, obviamente,
cuando hay violencia familiar, pues es una cuestión de atención grave y delicada que tiene que revisar el juez, pero no todo es violencia familiar, ni todo es violación a derechos de una o de la otra de las partes. Por eso creo que consideraron limitar ese uso de la voz dentro de esta audiencia de juicio oral para la expresión de alegatos de apertura, para formular la teoría del caso de cada una de las partes a estos 10 minutos que está señalando el código. La segunda etapa, la segunda parte de la audiencia de juicio oral corresponde a al desahogo de las pruebas que se hayan ofrecido por cada una de las partes y que se hayan admitido previamente. Está, perdón, el micrófono. Ay, perdón, por el ruido, pero tuvimos un pequeño detalle. Ok, ya. Entonces decía, esta segunda etapa de la audiencia de juicio oral será correspondiente al desahogo de las pruebas. Las pruebas que fueron admitidas en la etapa preliminar, en la audiencia preliminar, se van a desahogar en esta segunda etapa de la audiencia de juicio en el juicio oral familiar. Igualmente serán declaradas desiertas las que no estén debidamente preparadas por causas imputables al oferente. El oferente de la prueba tiene que preparar sus pruebas. Veremos también en el capítulo específico de pruebas del código cuáles son las pruebas que requieren preparación, cuál es la preparación que debe tener cada prueba y la consecuencia de no llevar preparada una prueba para su desahogo en la audiencia de juicio es que se declare desierta. La tercera etapa de esta audiencia de juicio oral familiar será la formulación de alegatos de cierre, los alegatos de clausura, que también están limitados a 10 minutos por cada una de las partes. Repito, la razón que considero yo, no la que existe en exposiciones de motivos, que no las conozco, pero supongo que esta limitación a 10 minutos será precisamente por esa situación de la naturaleza de las controversias que se ventilan a partir de estos juicios orales. La cuarta etapa de la audiencia será el cierre de instrucción o, como dice el código, la declaración de visto del expediente. Son términos nuevos, terminología nueva, declaración de visto del expediente, que es propiamente el cierre de instrucción. Y la quinta etapa de esta audiencia de juicio oral familiar será cuando se dicta la sentencia oral. El juzgado no va a dar lectura íntegra a la audiencia, va a leer los resolutivos y también, derivado de la complejidad de la emisión de la sentencia, podrá señalarse fecha de continuación de audiencia para la lectura de la misma en los 15 días hábiles siguientes. Esto está en el artículo 681. En el juicio oral civil que revisamos anteriormente, decía 10 días hábiles posteriores para emisión de la sentencia. En el juicio oral familiar serán 15 días hábiles siguientes en los que se puede señalar esta continuación de audiencia para emitir la sentencia. Con eso concluye la etapa de instrucción, la primera instancia de este juicio oral familiar, y también tenemos que existen 3 recursos dentro de este juicio oral familiar. 3 recursos que se pueden promover, que son el recurso de apelación, el recurso de queja y el recurso de reposición en segunda instancia. Esto está contenido en el artículo 905. El recurso de apelación será se podrá promover en contra de la sentencia de primera instancia y esta será en efecto devolutivo. En materia civil es para ambos efectos y en materia familiar solamente en efecto devolutivo. Por escrito se tiene que presentar este recurso de apelación conforme lo determina el artículo 911, fracción primera,
y se tendrán 9 días para interponer esta apelación en términos del artículo 915 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El recurso de apelación es el mismo que está regulando el juicio oral ordinario, oral civil, y el juicio oral familiar. Está contenido en los artículos 911, fracción primera, 915, 921 y 922 del Código, y esta normatividad está regulando que puede o que se desarrolla una audiencia oral en esta apelación, en donde se pueden desahogar pruebas, necesariamente pruebas supervenientes, se pueden ofrecer y se pueden desahogar en esta audiencia de apelación pruebas supervenientes, y se emitirá la sentencia en esta audiencia de apelación en el término que está marcando el artículo 926 del Código. Ese es el código, perdón, ese es el código, ese es el juicio oral familiar que está contemplado en el código. Y en tercer lugar, y como última parte de la sesión del día de hoy, recordemos, estamos esquematizando, estamos simplemente viendo el esquema de cuáles son los procedimientos para posteriormente pasar al análisis ya de cada uno de del articulado. ¿Por qué? Porque tenemos una parte general para todos los procesos, que son la parte de las notificaciones, que es la parte de la demanda, que lo veremos pormenorizadamente en el articulado del código, pero lo que estamos haciendo en este momento es la esquematización. Llevamos dos, veremos un tercero, que es el juicio de adopción. Veremos la esquematización de este juicio de adopción para pasar posteriormente, ya en la sesión de mañana, al análisis del código respecto de estos procesos. Aquí el objetivo es conocer cuál es el proceso, que vean el esquema, que conozcamos las partes de los juicios que están contemplados en el código. En este caso son los dos más generales, en materia civil el primero, en materia familiar el segundo, juicio ordinario oral civil, juicio oral familiar, y continuaremos a continuación con el juicio oral de adopción. Este juicio oral de adopción es un juicio que fue uno, por qué lo vamos a tocar de manera especial así esquematizado en esta sesión? ¿Por qué escogí estos tres grandes procedimientos? El primero, el de juicio ordinario oral civil, porque es el que se lleva para todos los procesos que no tienen una tramitación especial. El juicio oral familiar también, porque es la generalidad de lo que se tiene que tramitar en materia familiar cuando no tiene una tramitación especial. Pero este juicio oral de adopción, porque es uno de los puntos que mayor controversia dio para la formulación y la elaboración del Código Nacional. ¿En razón de qué? Pues de que en cada uno de los estados tenían procesos muy diferentes para llegar a la adopción. E incluso había situaciones que se daban en donde para poder llegar a la adopción, pues era más fácil, por ejemplo, en el estado de Puebla, por ejemplo, por usos y costumbres que se daban en algunos estados como Oaxaca, como Guerrero, pues resultaban los procesos más sencillos, y esto se prestaba a una innumerables situaciones este, que podían rayar inclusive en la ilegalidad por la práctica y las malas prácticas sobre todo. Entonces, considero interesante la forma en cómo está regulando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el proceso de adopción. Este proceso de adopción está regulado en el artículo 642 a 653 del Código, es el juicio oral de adopción. Este juicio es un juicio de adopción que ya se va a llevar a cabo a nivel nacional, y decía
en primer lugar está regulado en el artículo 588, fracción cuarta, y después del artículo 642 al 652 del Código Nacional. Este procedimiento o este proceso, no sé cómo llamarlo, el código lo marca como juicio oral de adopción, pero, y repito, no sé si llamarlo proceso o procedimiento, porque esto es propiamente, el juicio oral de adopción es propiamente una jurisdicción voluntaria. Y entonces aquí vamos a caer en un punto de conflicto. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión técnica jurídica que no está muy cuidada en el código. Esta parte técnica jurídica, pues es que, pues sobre todo quienes están cursando la maestría en Derecho Procesal, que revisaron materias anteriores, tarea general del proceso, pues sabemos que no es lo mismo un procedimiento que un proceso. Y sabemos que una controversia, que es un sinónimo de juicio, pues es cuando hay dos partes que están en conflicto, que no pueden resolver de manera convencional y que tienen que someter ese conflicto a una autoridad, a una persona que está dotada de autoridad, que es el juez o que es quien tiene la facultad jurisdiccional, para que resuelva esa controversia. Eso es un juicio. En el caso del juicio oral de adopción, pues resulta que no es un juicio, no es una controversia, es una jurisdicción voluntaria. Por eso digo que hay deficiencias técnico-jurídicas en la elaboración y formulación del código. Finalmente, pues tenemos que tomar un poco de conciencia y esto a colación de la situación particular que se está dando a nivel nacional con esta reforma que se está planteando al Poder Judicial de la Federación. En cuanto a la profesionalización del Poder Judicial, no voy a entrar mucho en controversia en este punto, sino que la referencia va a que por experiencia que se tiene, y la experiencia la estamos viendo en este punto en particular, donde estamos haciendo la pormenorización de que se está contemplando en un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares un juicio que resulta que no es un proceso, sino que es un procedimiento y que es una jurisdicción voluntaria, es decir, no es un juicio porque no es controversia, pero se llama juicio porque así lo determinaron los legisladores. Pero ¿quiénes son los legisladores? Personas que elige el pueblo. ¿Y qué nivel de especialidad tienen nuestros queridísimos diputados, nuestros amadísimos senadores? Pues los requisitos constitucionales que se requieren para ser diputado y senador, pues es tener 21 años, tener más de 28 años y casi respirar. No se requiere ningún conocimiento específico, no se requiere más que poder en algún momento levantar su manita y votar. Y pues la elaboración de las leyes, que es la facultad constitucional que tiene el Poder Legislativo, pues queda delegada o queda relegada a los asesores. Pero sabemos ya en la práctica que los asesores de nuestros amadísimos diputados y senadores, pues algunos serán abogados. Pero ¿qué experiencia tienen esos abogados? Conozco muchos que son asesores de diputados y senadores, que son asesores y opinan y manifiestan y hacen decretos y emiten proyectos, hacen iniciativas, pero jamás en su vida se han parado en un juzgado, jamás en su vida han llevado ni un divorcio, jamás en su vida han conocido por dentro, pasan por fuera de los juzgados y los ven. Entonces, ¿qué experiencia pueden tener? Afortunadamente para la elaboración de este código, pues sí se tuvo alguna participación veíamos en clases anteriores, de escuelas de derecho. Entonces, pues bueno, tiene alguna parte, sí, importante de cuidado este proceso. Sin embargo, pues hay cuestiones como esta, que estamos ante un juicio de adopción nacional, que es propiamente una jurisdicción voluntaria. Pero bueno. Dicho sea de paso, den el comentario a colación de si será o no conveniente que se elijan a jueces, ministros, magistrados, con la experiencia que tenemos en las elecciones de nuestros queridísimos y amadísimos diputados y senadores. Hasta ahí dejo el comentario, entonces empezamos a revisar este juicio oral de adopción. Recordemos, es un esquema.
Estamos nada más esquematizando para ver cómo está construido, cómo están construidos estos juicios. Los juicios de adopción internacional, hay dos regulaciones. En el artículo 642 al 652 está el juicio de adopción nacional. Dentro de los artículos 653 y 1120 está lo correspondiente a la adopción internacional. Ojo, hay dos procedimientos, nacional e internacional. Y hay también una regulación específica que es el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, que es un tratado internacional para la adopción internacional que está suscrito el 29 de mayo de 1993. En este ordenamiento, en esta convención internacional, está contenido el proceso de adopción internacional, que recoge también el Código Nacional. Estos procesos de adopción internacional son donde se intervienen ciudadanos de otro país con residencia habitual fuera del territorio nacional. Aquí estamos ajustando un procedimiento del Código Nacional a esta convención internacional, a este tratado internacional que es el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional del 29 de mayo de 1993. ¿Por qué? Porque también teníamos la experiencia con esa facilidad que había en algunos estados de la República para los procesos de adopción, que venían extranjeros a nuestro país a adoptar menores y no se acogían y no se apegaban a este convenio internacional de adopción en materia de protección del niño y la niña y adolescentes, y entonces se prestaba a ciertos actos que no eran del todo lícitos, por no llamarlos ilícitos. Entonces, este código está contemplando la adopción nacional y la adopción internacional. Conforme al artículo 642 del Código Nacional, será competente para conocer este juicio de adopción la autoridad jurisdiccional ubicada en el domicilio del o de las personas que decidan adoptar. Es decir, primer requisito para poder adoptar es tener un domicilio en territorio nacional. Artículo 642. El procedimiento de adopción, dice el artículo 644, inicia con una petición escrita. Ojo, no es una demanda porque recordemos, es una jurisdicción voluntaria, aunque se llame juicio. Al ser una jurisdicción voluntaria no puede iniciar con una demanda, es una petición. Y esa petición puede ser por escrito o puede ser por comparecencia. Esta comparecencia en una audiencia, preferentemente videograbada o a través de medios de comunicación electrónicos contenidos en el Código Nacional, es decir, por videoconferencia. Ambas modalidades por comparecencia en videoconferencia o por escrito, tendrán que ser acordadas por una autoridad jurisdiccional el mismo día que se reciban, tanto el escrito como el video, la videoconferencia, la comparecencia por videoconferencia. En todos los casos, la solicitud deberá hacerse del conocimiento del DIF, del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia. El DIF tiene intervención importante en este procedimiento de adopción, obviamente por cuestiones de la naturaleza de este procedimiento y para privilegiar el interés superior de la niñez, lo cual está contemplado este privilegio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes en el artículo 5º y 7º, fracción novena del propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este procedimiento señala también que en el artículo 644 nos está diciendo que en el caso de que la o las personas adoptantes que comparezcan sin representación técnica, nos habla aquí, igual que la controversia que se dio por algunos colegas abogados que decían en materia penal se trata a los abogados, a los defensores, a los ministerios públicos, a los asesores jurídicos, que como requisito tienen que contar con cédula profesional de abogados.
y se les llaman partes técnicas. Hay mucha duda, controversia, molestia de algunos colegas que en materia penal les llaman partes técnicas porque dicen, yo no soy técnico, yo sí estudié, yo soy profesional, yo tengo una profesión, soy abogado y se requiere tener cédula para poder ser defensor, para poder ser ministerio público, para poder ser asesor jurídico y entonces no me tienen que llamar parte técnica. Pues aquí se repite la misma situación. Aquí ya se habla de que si las partes que van a adoptar, los adoptantes, comparecen sin representación técnica, es decir, sin abogado, la autoridad jurisdiccional designará una persona defensora pública para que lo asista de manera efectiva y gratuita y que cuando se presente la solicitud por comparecencia deban apersonarse las personas debidamente identificadas, asesoradas con esta parte técnica que será un abogado. Si no comparece con un abogado particular, se le designará un defensor público y también podrá concurrir, dice, la o las personas a las que corresponda otorgar su consentimiento para la adopción. Ojo, aquí está habiendo una situación donde pueden comparecer por videoconferencia o por escrito. Dice, personas a las que corresponda otorgar su consentimiento para la adopción. No voy a entrar en detalles, pero ¿quién puede otorgar el consentimiento para una adopción? ¿El adoptado puede otorgar su consentimiento? Pues no, será quien. Lo veremos, porque es interesante esta parte. Consentimiento que podrá recibirse en comparecencia por separado o se podrá acreditar mediante la exhibición de documental pública que consigne el acto. Ojo, dice exhibición de documental pública que consigne el acto. Documental pública. ¿Cuál será una documental pública? Pues una elaborada por un servidor público o por un auxiliar de la justicia, que será un notario. Consentimiento para la adopción mediante exhibición de documental pública. Entonces, ¿puede ir una mamá ante un notario público para dar con su consentimiento de que adopten a su hijo? Vamos a ver. Pero hasta donde viene en el código y lo que estamos revisando, pues dice que quien pueda otorgar la solicitud o el consentimiento para la adopción puede hacerlo en la comparecencia o puede hacerlo a través de una documental pública que consigne ese consentimiento para la adopción. Ese consentimiento, dice, deberá otorgarse de manera informada y asistida con la presencia del Ministerio Público, a quien se le notificará a través del medio que la autoridad jurisdiccional considere efectivo. Es decir, le vamos a dar intervención al Ministerio Público, no en calidad de investigador, no en calidad de las facultades que tiene en materia penal, sino recordemos, el Ministerio Público es representante social y al ser representante social representa a la sociedad y también tratándose de menores e incapaces los representa. Tratándose de cuestiones familiares también tiene una intervención. ¿Por qué? Porque son cuestiones de orden público y de interés general, la atención a los menores y las cuestiones familiares. Por eso es necesaria y requerida la presencia del Ministerio Público. El artículo 645 del Código Nacional señala que para la admisión del trámite de este proceso nacional de adopción, únicamente deberán exhibirse las certificaciones de las actas de nacimiento, tanto de las personas que pretenden adoptar o de las personas que se pretende adoptar, es decir, del adoptado, de los adoptantes y del adoptado. Certificaciones de las actas de nacimiento. Y con independencia de los requisitos establecidos en las legislaciones locales. La legislación local, el Código Civil de cada uno de los estados, podrá determinar qué requisitos son necesarios para poder llevar a cabo este procedimiento de adopción. Pero dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se requerirá únicamente de las certificaciones del acta de nacimiento de los adoptantes y del adoptado. En la solicitud deberá expresarse bajo protesta de decir verdad, primero, el nombre y domicilio de las personas que se pretenden adoptar, el nombre y domicilio de las personas que ejercen o están en aptitud de ejercer la patria potestad
de quién se solicita la adopción o bien la tutela, así como quien esté a cargo de la guardia y custodia de hecho o de derecho. Nombre y domicilio que ejerzan o estén en aptitud de ejercer la patria potestad de quien se solicita la adopción o la tutela o quien está a cargo de la guardia y custodia de hecho o de derecho. Podemos entender que quien está a cargo de la patria potestad de un menor, pues es el tutor, en el caso de que el tutor sea el DIF o una casa hogar, pero aquí están hablando también de quien ejerce la patria potestad, y primordialmente quien ejerce la patria potestad, pues es el padre y la madre, o ambos. En este caso, bueno, pues se tendrá que señalar el domicilio o domicilios de estas personas que ejercen la patria potestad o quien ejercen la tutela y quien tiene la guardia y custodia por hecho o por derecho. Pues resulta que hay un niño que quieren adoptar, pero el niño tiene su mamá, pero la mamá no lo cuida, pero la abuelita es quien se hace cargo del menor, pues entonces tienen que notificar el nombre y domicilio de la mamá, del menor que van a adoptar, y de la abuelita, que es el que lo tiene a cargo. El nombre y domicilio de las personas que se pretenden adoptar y los hechos que motivan la solicitud de adopción. En caso de que la petición de adopción no se encuentre ajustada a derecho o falte algún documento que el juez consideró, podrá prevenir a los promoventes para que subsanen la misma, una prevención, conforme al término genérico de 3 días hábiles previsto en el artículo 176, fracción cuarta del Código Nacional. Código genérico para desahogar prevenciones. Término genérico, cuando no haya prevención específica en el código, serán 3 días. Una vez desahogada la prevención, si esta está ajustada a derecho desde un inicio, se admitirá, conforme al artículo 646 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que es esta bolita rosita. El juzgador deberá indicar a las personas adoptantes preferente a través del principio de inmediación en una audiencia videograbada los requisitos que en contraste con los documentos exhibidos faltan de cumplimentar según la ley aplicable. Es decir, se puede presentar una solicitud de adopción y se puede admitir un juicio de adopción sin los requisitos, sí. Habrá una audiencia videograbada donde el juez haga su checklist de los documentos exhibidos y los que le faltan de cumplir según la ley a los que quieran adoptar. En ese mismo, el juzgador también notificará al DIF o a los organismos homólogos en los estados, al DIF, a través de las Procuradurías de Protección al Menor, la tramitación de la solicitud de adopción. Debe haber, en este caso, por parte del DIF, por parte de la Procuraduría, un requisito que está contemplado en algunos códigos, pero que dentro de este Código Nacional, los códigos civiles, pero que dentro de este Código Nacional está así como que recogido muy a la fuerza, que es una constancia de idoneidad de adopción, un certificado o constancia de idoneidad de adopción. ¿Qué hace este certificado o en qué consiste esta constancia de idoneidad de adopción? Pues que las personas que van a adoptar son idóneos, que ya les hicieron un estudio socioeconómico o que reunieron ciertos requisitos y que son declarados idóneos para adoptar. Si no está tramitado, si no tienen esa certificación o constancia de idoneidad de adopción, se va a notificar al DIF, preferentemente por vía electrónica, para que expida el documento o, en su caso, lo niegue y le dará un término de 90 días naturales para ello. Entonces, ¿puedo presentar mi solicitud de adopción sin tenerlo? Sí, porque si no lo presento, el juez va a decir, a ver, DIF, a ver quién, o Procuraduría de la Defensa del Menor, emítete el certificado o emítete la constancia, tienes 90 días naturales para emitirse. Asimismo, conforme al artículo 646 del Código Nacional, en el auto inicial, en el primer acuerdo que se emita, se apercibirá a las personas adoptantes para que comparezcan ante la autoridad encargada de expedir el certificado dentro de los 3 días siguientes para que se realicen todas las gestiones necesarias, cumplan requisitos, para que hagan el trámite, pues, que no hicieron. Bajo el apercibimiento de que no hacerlo, se aplicarán medidas de apremio. Y de manera conjunta con el certificado de idoneidad,
se deberá remitir la copia certificada del expediente administrativo que dio origen a este certificado o constancia de idoneidad para adoptar. Y entonces sí, ya entra un poquito el estudio de este certificado, de esta constancia, que dice que deberá contenerse estudios psicológicos, sociológicos, médicos, socioeconómicos respecto de las personas que pretendan adoptar. Durante el trámite del juicio de adopción, el juzgador, conforme al artículo 647, deberá promover, en primer lugar, las medidas de guardia y custodia provisional de las personas que se pretende adoptar, tomando las medidas necesarias para la seguridad de dicho o dichas personas. Ojo, apenas estamos tramitando el procedimiento, pero se puede solicitar una medida provisional de guardia y custodia, es decir, que le den la guardia y custodia del adoptado a los propios adoptantes, sin sustanciar el procedimiento, como una medida precautoria. Segundo, el acompañamiento psicológico tanto para las personas que pretendan adoptar como quienes pretenden ser adoptados. Y en todo caso, para quienes otorgaron el consentimiento de la adopción. Tengo mis muy particulares puntos de vista respecto de este procedimiento, que después externaré quizás en privado. Las autoridades del sistema para el DIF, para el desarrollo integral de la familia DIF, deben emitir los reportes de valoraciones psicológicas, socioeconómicas, trabajo social, junto con el certificado de idoneidad y el reporte de adoptabilidad en el término de 5 días hábiles improrrogables. Esto en términos del artículo 31 bis y 9 y 31 bis 11 del decreto de la ley de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de México. Plazo que está en contradicción con el artículo 646 del Código Nacional. Aquí tenemos una diferencia entre legislaciones. Hay una ley de la Ciudad de México de los niños y niñas y adolescentes que nos marca un plazo para emitir este certificado de idoneidad y realizar los plazos, las evaluaciones psicológicas, médicas, sociológicas, que está en contraposición con lo que señala el artículo 646 del Código Nacional. Esto va a suceder o va a causar algunas controversias o muchas controversias una vez que dé inicio la vigencia de este procedimiento. Pero bueno, una vez reunidos los requisitos para la adopción, en términos del artículo 646, ya una vez que obra el expediente, los certificados de idoneidad y los certificados de adoptabilidad, las constancias psicológicas, trabajos sociales y socioeconómicas que haya realizado el DIF, el juzgador, conforme al artículo 648 del Código Nacional, proveerá respecto de los medios de prueba ofrecidos. Yo no sé qué medios de prueba, de qué medios de prueba habla, no es una controversia, pero bueno, no sé qué se va a probar. Más bien es acreditar los requisitos, pero bueno, seguimos con este procedimiento. Se señalará fecha y hora dentro de los 15 días hábiles siguientes para la celebración de la audiencia de comparecencia, que es la primera audiencia del proceso oral de adopción, en el cual se escuchará a los pretendidos adoptados para conocer su opinión y sentir en la adopción. Se va a llamar a los que van a adoptar al juicio para que den su opinión y su sentir respecto a la adopción. Audiencia en la que los menores de edad deberán ser acompañados de un asistente de menores, cumpliendo las pautas de lo que señala el artículo 558 del Código Nacional y el artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. El artículo 648 del Código Nacional nos habla que dentro de los 5 días hábiles a esta audiencia de comparecencia, se fijará la audiencia para la celebración de otra audiencia que se llama audiencia especial, que es la segunda audiencia de este proceso oral de adopción. En esta segunda audiencia del proceso oral de adopción, se manifestará o se realizará la formulación de alegatos, dice. Momento en que los adoptantes manifestarán su intención de adoptar y justificarán su petición. Habrá un desahogo de pruebas, que serán los documentales,
los certificados, todas las documentales, que más que desahogo de pruebas, pues es la revisión documental, testimoniales periciales, y se dictará sentencia oral en la que se incluirá la modalidad de seguimiento de adopción. Seguimos con las inconsistencias. No puede haber sentencia porque no hay controversia. Será una resolución, sí, como un procedimiento de jurisdicción voluntaria que es, pero no es una controversia, no puede haber sentencia. Es una resolución que se emite al procedimiento. La sentencia dice que se dicte deberá revisarse oficiosamente conforme al artículo 649 del Código Nacional de Procedimientos Penales Civiles. Estamos aquí en este cuadrito de rectángulo verdecito. El juzgado deberá remitir el expediente dentro de los 3 días hábiles a la celebración de esta audiencia para que se emita esa sentencia y tendrán 15 días hábiles para resolver si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia. Entonces, hay una instancia revisora que no es propiamente una apelación, pero la sentencia que se dicte dice deberá revisarse oficiosamente. Es decir, que no es una apelación porque nadie la está promoviendo, pero es una revisión de lo que hizo el juez para que se celebre otra audiencia donde se va a emitir otra sentencia, donde se determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia. Hay una segunda instancia que no es una apelación, es una revisión oficiosa. No, pues este procedimiento está así como que muy inventado. En caso de que la superioridad autorice la adopción, en la superioridad en un proceso de oficio que es como una revisión, pero que no es apelación, pero que es una segunda instancia, ¿ok? En términos del artículo 650 del Código Nacional, se emitirá también una sentencia, dice en formato de fácil lectura, para que sea entendida por los adoptados. Y será a cargo del Estado las copias de oficio necesarios para la inscripción de la adopción, es decir, para hacer las anotaciones en las actas de nacimiento y emitir una nueva acta de nacimiento conforme al artículo 405 del Código Civil del Distrito Federal. Conforme al artículo 651 del Código Nacional, durante los 3 años siguientes a la aprobación de la adopción, es diferente una sentencia, ¿verdad?, que aprobación de adopción, se dará seguimiento oficioso a la misma y a las medidas decretadas en el fallo, mediante ejecución de sentencia, para lo cual se revisarán los informes que remite el Sistema Integral de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y se debe tener presente que conforme al artículo 643 del Código Nacional, si durante el trámite de adopción aparece una oposición legítima de terceros, esta se tramitará incidentalmente. Si hay una oposición legítima de terceros, se tramitará incidentalmente. Y si es legítima, ya no tendrá que ser incidente, ya se tendrá que valorar, pero bueno. Y en caso de declararse fundada la misma, se concluirá el juicio de adopción. Resolución incidental que admite recurso de apelación en efecto devolutivo y suspensivo. Las etapas y términos del juicio de adopción, conforme a las disposiciones del código, son de orden público. Y pues ahí tenemos en la pantalla esta particularidad del juicio oral de adopción. Lo dejamos en el conocimiento del proceso, en la esquematización, revisaremos el contenido del código y del articulado específico, pero pues será en otra sesión porque la del día de hoy se nos ha agotado. No vamos a hacer mayores comentarios por cuestiones de tiempo. Mañana comentaremos de los 3 procedimientos o revisaremos o empezaremos a revisarlos ya en el articulado del código. Y por el momento hasta aquí la vamos a dejar. Vamos a concluir la grabación.